El Ashigara fue el tercer buque clase Myoko de la Armada Imperial Japonesa. Fue nombrado Ashigara en honor al monte Ashigara ubicado en Japón, y diseñado en 1922 como parte del plan de modernización de la Armada Imperial Japonesa. Autorizado en 1925, fue votado el 22 de abril de 1928 y fue asignado el 20 de agosto de 1929. Con sus 201 metros de largo, 21 de ancho y 6 de calado, desplazaba 15.000 toneladas a toda carga. Su armamento eran 10 cañones de 203 mm, 6 cañones de 120 mm, 2 ametralladoras antiaéreas de 7,7 mm y 12 tubos lanzatorpedos de 610 mm. Contaba con una propulsión de 4 turbinas de vapor, 12 calderas y 4 hélices de 4 palas, que generaban una potencia de 130.000 caballos, que podían desplazar el barco a 36 nudos. La historia de la Ashigara comienza los últimos días de agosto de 1929, cuando es asignado a la cuarta división de cruceros pesados, junto con sus hermanas Nachi, Myoko y Haguro. En abril de 1930 tomó parte de la revista naval en honor al emperador Hirohito. En 1935, mientras navegaba por el mar Izumi en ejercicios de artillería, un proyectil hizo detonar la torreta número 2, matando a 13 hombres, dejando herido a otros 28, y el barco tuvo que ser llevado a Sasebo para reparaciones. Aprovechando que estaba en Sasebo, le fueron instalados bulgues antitorpedos, como protección extra a lo largo de todo el casco. En mayo de 1937, participó en Portsmouth, Inglaterra, como navío de representación en la revista naval en honor al jubileo de la coronación del rey Jorge VI, donde causó una excelente impresión a los entendidos navales de otros países. Esta vez el Ashigara ancló junto al acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee, y sus tripulantes se visitaron mutuamente. A finales de mayo fue invitada a Kiel, donde su tripulación visitó Berlín. Participó en la Segunda Guerra Sino-Japonesa y en esta ocasión proporcionó ayuda frente al SOS emitido por el transatlántico estadounidense SS President Hoover, que había encallado en los bajos de Isla Verde, rescatando a parte de los 700 pasajeros que transportaba, junto con su hermana Myoko y un destructor clase Motsuki. En julio de 1941 permaneció en aguas del Mar de China para apoyar las operaciones de desembarco de tropas japonesas en Indochina. En diciembre de ese año fue enviado a Sasebo y adscrito como buque insignia del almirante Ibo Takahashi, al mando de la 16ª División de Cruceros. En la apertura de la guerra con los Estados Unidos, participó el 7 de diciembre de 1941 en operaciones de invasión japonesa en Filipinas. Estando en Vigan, a 100 kilómetros al noreste de Lingayen, fue bombardeado en altura, sin recibir impactos, por una escuadrilla de 6 bombarderos estadounidenses B-17 que lo confundieron con el acorazado Haruna. Participó en enero de 1942 apoyando desembarcos en Mako, Formosa y Borneo. El 27 de febrero de 1942 participó en la segunda batalla del Mar de Java, entablando combate con las fuerzas anglo-holandesas al mando del almirante Carol Dorman. El Ashigara se batió con el crucero Exeter y el HMS Encounter, inmovilizándolo y siendo finalmente hundido.
El resto de 1942 y en casi todo el año de 1943 participó en diferentes operaciones como buque insignia en el sureste de las Filipinas, operando con base en Surabaya, y se le acondicionó un radar tipo 21 y se incrementó su artillería antiaérea. En 1944 mantuvo su estatus de buque insignia de la 16ª División de Cruceros y participó como transporte de tropas en el área de Birmania, transportando tropas entre Singapur y Merkiwi. En febrero de 1944 fue asignado a la 21ª División de Cruceros con base en Singapur, y en marzo se le envió a Sasebo para la instalación de un radar del tipo 22, y su capacidad antiaérea fue nuevamente incrementada. El 24 de octubre de 1944 participó en la operación Shohiko como parte de la 21ª División de Cruceros, junto con su hermana Nachi. Estando en misión de reconocimiento bajo las órdenes del vicealmirante Shima en la batalla del estrecho de Surigao, el Nachi fue accidentalmente embestido por el crucero Mogami. El Ashigara logró evitar la colisión. El Ashigara, junto a 5 destructores, fueron las únicas naves japonesas que escaparon del estrecho de Surigao indemnes. El 27 de octubre, el Ashigara escapó al bombardeo del puerto de Manila. Ese mismo día, el Nachi fue sorprendido realizando pruebas fuera del corregidor y finalmente hundido por la aviación enemiga, quien lo partió en 3 trozos y se hundió en 5 minutos. El 25 de diciembre de 1944, el Ashigara y el crucero ligero Oyodo participaron en acciones de cañoneo al paso contra los americanos en la cabeza de playa de San José. Al día siguiente, el 26 de diciembre, el Ashigara fue dañado por un impacto directo de una bomba de 250 kilos arrojada por un bombardero B-25 mientras navegaba por el mar de Mindoro. Al entrar en dique seco en Singapur para las reparaciones, se le preparó para transportar tropas una vez listo. Una vez reparado, sirvió como transporte de tropas entre la bahía de Bengala y las Indias Orientales neerlandesas. El 22 de abril de 1945 fue atacado sin éxito por el submarino holandés MSO-19, perdiéndose los 4 torpedos dirigidos contra el Ashigara. El final del Ashigara llega el 8 de junio de 1945, cuando zarpó de Batavia hacia Singapur, con 1.600 soldados a bordo, escoltados por el destructor Kamikaze. Al salir del estrecho de Bamka, fue emboscado por 3 submarinos aliados, el USS Blueback, el HMS Stigan y el HMS Trentcat. Los 2 primeros fueron obligados a sumergirse debido al ataque del destructor japonés, pero el HMS Trentcat aprovechó hasta el último instante para situarse y disparar 8 torpedos en abanico hacia el crucero Ashigara. El crucero japonés intentó peinar las estelas, pero se topó con un campo minado y no pudo completar la maniobra, siendo alcanzado por 5 de ellos. El Ashigara fue prácticamente desmantelado y volcó sobre su costado, perdiéndose 1.200 soldados y 100 tripulantes. Solo 400 soldados y 853 marineros fueron rescatados por el Kamikaze, incluyendo su capitán, el contraalmirante Miura. Los restos del Ashigara reposan cerca del bajío de Hendrik Klippen, a 60 metros de profundidad.